Es imposible no hacer de ti mi ideal. Es imposible no creer en ti. Es imposible no aceptar tu amor. Es imposible no hacer de ti mi hablo, te siento aquí en mi corazón. Tu voz desde el cielo borra mi aflicción. No puedo decirte extraño, porque tú siempre estás. ¿Cómo podría yo dejar de creer en ti? Es imposible no creer en ti. Es imposible no aceptar tu amor. Es imposible no hacer de ti mi ideal. Es imposible no creer en ti. Es imposible no aceptar tu amor. Es imposible no hacer de ti mi Muy buenos días, que Dios les bendiga. ¿Cómo están, querida familia del Desayunemos? Qué lindo encontrarnos este lunes nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios, ver esto del siervo vigilante, pero ahora la segunda parte. Hoy lunes seguimos con el maratón, pero este video ya fue grabado, ¿sí? No estamos del todo en vivo, estamos siendo estrenados ahora este video, pero como ustedes saben, había tenido un permiso para visitar a mis padres y entonces ahora en este momento, mientras ustedes están escuchando este video, yo estoy viajando. Así que ya lo dejamos grabado desde antes para que no cortemos este maratón del libro de Lucas y podamos seguir avanzando. Igualmente les mando un abrazo a cada uno, que Dios los bendiga. Oremos por cada uno de los pedidos. Pueden dejar los pedidos aquí. A la tarde cuando llegue a casa voy a mirarlos y voy a orar por los pedidos, ¿sí? Así que pueden dejar los pedidos igualmente en el chat para ustedes orar los unos por los otros y también para que yo los pueda ver más tarde, ¿sí? Que Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a introducirnos en la palabra de Dios, en la historia que quedamos ayer en el siervo vigilante. Acompáñame en oración, ahí donde estás. Señor, querido Padre, gracias. Gracias por este día hermoso que nos regalas. Gracias por tu palabra. Gracias por todas las bendiciones. Señor, te quiero pedir que tu Espíritu Santo esté en nuestro corazón. Señor, tú has escuchado cada pedido de cada uno de los corazones que están allí del otro lado y te pedimos que tú los atiendas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sabemos que antes de que pidamos, tú ya sabes qué es lo que necesitamos. Sabemos también que tus promesas en la palabra, muchas de ellas y la gran mayoría son condicionales. Ayúdanos
a que cumplamos las condiciones para que tú nos bendigas con las promesas bíblicas. Bendice a cada hermano y hermana, amigo y amiga que hoy nos acompaña. Que tu palabra nos hable, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Ayúdanos, Señor, para que podamos crecer en tu palabra. Ayúdanos para que hoy también estemos ceñidos con la verdad, como decíamos ayer, y para que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, en la oración hablaba un poquitito de las promesas condicionales. Si nunca estudiaste las promesas condicionales, te pido que, si quieres estudiarla, le escribas al número que aparece en la descripción del video y le pidas el video sobre las promesas condicionales. Ahí Brenda, la secre, te va a estar pasando ese video para que vos lo puedas ver. Muy bien, vamos a Lucas, capítulo 12, versículo 41 al 48. Después de lo que estudiamos ayer, de que el Señor quiere encontrar a los siervos de forma vigilante, que los quiere encontrar despiertos, no importa la vigilia que venga, el Pedro le dice. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Lo mismo que decíamos ayer. Cuando Jesús venga nos quiere encontrar haciendo lo que Él nos pidió que hagamos y donde Él nos pidió que estemos. Jesús sigue diciendo, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay mucho para decir hoy, hay mucho para decir. Vamos a ir rapidito. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Jesús quiere encontrarnos haciendo lo que Él nos dejó, lo que Él nos encargó. Pasa que a veces como que nuestra vida espiritual está con muchos cabos sueltos, con muchas cosas comenzadas pero nunca terminadas. Con muchas cosas provisoria espiritualmente, pero así quedaron siempre. Con cositas por la mitad. ¿No será que el Señor quiere encontrarnos con esas cosas terminadas? ¿No será que en tu vida tal vez hay cosas que quedaron a la mitad espiritualmente, ibas creciendo y quedaron estancadas? ¿No será que tendrás que retomar esas cosas y seguir creciendo en ese camino? Aquí nos dice, bienaventurado aquel siervo o sierva, a cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así como el versículo anterior dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Fiel y prudente. El Señor quiere que seamos fieles a Él. Fieles a Él, y para ser fieles al Señor muchas veces tendremos que alejarnos de cosas que la vida y el mundo nos presenta, pero que no van de acuerdo a la voluntad divina para nuestra vida. Por ejemplo, nos dice así el versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, ser violento con las otras personas, a comer y a beber y a embriagarse, destinar su vida solamente a la satisfacción propia. ¿Qué es eso? ¿Eso es ser fiel a Dios? No, de acuerdo a Santiago, capítulo 4. Miren, vamos a leerlo. Santiago, capítulo 4. Allí nos dice qué está pasando en la mente de ese siervo. Y mientras vamos diciendo esto, analicemos nuestra vida, a ver cómo estamos. Miren lo que dice Santiago 4, del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, si uno es adúltero, no es fiel, ¿o no? Cuando uno es fiel a su esposo o a su esposa,
no lo engaña. Cuando uno adultera, fue infidelidad, ya no fue fiel. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y cuando hablamos de la amistad con el mundo, no estamos hablando de las personas que no conocen a Dios. Estamos hablando de todo lo que el mundo te ofrece, pero va en contra de lo que Cristo te pide. El mundo te enseña a mentir. Dentro de la vida del mundo es normal la mentira, pero para ser fiel a Dios debemos no mentir. No dirá falso testimonio. El mundo te enseña a adulterar. Sí, bueno, una vez cada tanto no pasa nada. Si a tu esposo o a tu esposo vos lo amás, pero la Biblia dice no adulterarás. El mundo te enseña a codiciar o envidiar a lo ajeno. Ay, sí, yo quisiera, pero mira, este lo tiene. Pero la Biblia dice, no codiciarás nada de la vida de tu prójimo. El mundo te enseña un montón de cosas, pero la Biblia nos enseña la verdad. La Biblia, Jesús, los 10 mandamientos, nos enseñan lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Por eso Jesús dice en la parábola, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando el Señor venga lo halle haciendo así. Porque si no, ese siervo, si empieza a seguir las cosas del mundo, si empieza a seguir la embriaguez del mundo, se va a constituir en enemigo de su Señor, en enemigo de Jesús. Y entonces ahí dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ustedes saben muy bien, mis hermanos, de acuerdo a lo que dice Romanos 6:23, vamos a leerlo, Romanos capítulo 6, versículo 23. Acompáñame ahí en tu Biblia. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros somos infieles a Dios, estamos cometiendo pecado. Primera de Juan 3:4 nos dice que la infracción de la ley es pecado. Y cuando nosotros cometemos un pecado es porque no guardamos aunque sea uno de los mandamientos. Y la paga del pecado es la muerte. Pero el versículo no termina ahí de Romanos 6:23. Dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Por nuestros pecados debemos morir. Pero si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo aceptamos en nuestra vida y seguimos sus consejos, si seguimos sus mandatos, si lo amamos y lo conocemos, le vamos a obedecer. No queremos decir, como lo hemos dicho una y mil veces y lo vamos a seguir repitiendo, que si le obedeces a Jesús te vas a salvar. Bueno, indudablemente, si le obedeces en todo te vas a salvar porque Él es el que nos da los consejos para salvación. A lo que voy es que no por guardar la ley de los 10 mandamientos te vas a salvar. Nadie se salva por guardar la ley, absolutamente nadie. Todos nos salvamos por la fe y por la gracia en Cristo Jesús. Pero si tenemos fe y tenemos esa gracia en nuestra vida, obedeceremos a Jesús porque le amaremos. En Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces haremos lo que Él nos pide, porque seremos una nueva criatura. Habremos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Con respecto a eso, Romanos capítulo 6 también nos dice, el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Qué significa? Mis hermanos, tenemos que alejarnos de lo que ofende a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, pero no en nuestros pecados. Si nosotros nacimos de nuevo en Cristo Jesús y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, seremos una nueva criatura. En 2 Corintios 5:17 nos dice que los que estamos en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Cómo se entiende de que si nacemos de nuevo en Cristo Jesús, andemos en los mismos pecados que teníamos antes de nacer de nuevo en Cristo Jesús? Significa que no hubo un cambio en nosotros, aunque hayamos sido bautizados, aunque hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, no hubo un cambio real. Fue un cambio simplemente de expresión de sentimiento, pero no fue un cambio de esencia. Aquí nos dice que el Señor vendrá de aquel siervo
que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. ¿Por qué lo castigará? Porque la paga del pecado es la muerte. Cuando Jesús venga por segunda vez, cuando Jesús venga en la segunda venida, y a esto lo vamos a estudiar en profundidad en Mateo 24 y 25, cuando Jesús venga en su segunda venida, va a haber dos grupos: aquellos que se salven y vivan para siempre con el Señor, y aquellos que se pierdan y mueran para siempre. Y cada uno de ellos se les será pagado de acuerdo a las obras. Y aunque las obras no nos salvan, porque no hay obra alguna que te pueda salvar, nos salva la fe y la gracia en Cristo Jesús, el pago es por las obras, porque la fe viva y la gracia viva en nuestra vida produce obras de obediencia, produce los frutos del Espíritu. Eso es lo que produce la fe. Y entonces cada uno se le pagará de acuerdo a sus obras y de acuerdo a lo que recibió. Miren lo que termina diciendo la parábola en el versículo 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas aquel que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces uno puede decir, bueno, entonces no me explique más de la Biblia, porque mientras más sepa, más me van a castigar después si me pierdo. Sí, lo que hay que tener en cuenta es Oseas 4:6. Cuando nosotros rechazamos el conocimiento, se nos dio la oportunidad de recibir conocimiento y lo rechazamos, es como si ya lo tuviéramos. El asunto no está en rechazar el conocimiento. Mientras más sepamos de la verdad, mientras más sepamos de la Biblia, más seguros vamos a estar. El asunto es conocer y no hacer. Ese es el único problema. Pero si conocemos y vamos creciendo en Cristo Jesús, nuestra vida será más plena cada día. ¿Te querés salvar o te querés perder? ¿Querés que cuando Jesús venga en su segunda venida te lleve con Él o mueras para siempre? Yo calculo que decidís lo mismo que yo, salvarme. Vivir para siempre con Jesús. Pero para eso debemos prepararnos. No es simplemente decir, sí, yo amo a Jesús y tener una vida de cualquier cosa. No, necesitamos prepararnos, darle nuestro corazón a Jesús cada día, leer la palabra cada día y ser obedientes a la palabra, porque el Jesús lo que quiere es nuestro bien. Hablando de Oseas, capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios allí nos dice lo siguiente. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mirá lo que nos dice el libro de Oseas 4:6. Acá ya lo tengo, Daniel, acá está, Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Cuando nosotros desechamos el conocimiento que pudimos tener, es como si ya lo tuviéramos. Mis hermanos, no desechemos el conocimiento, sigamos aprendiendo de la palabra cada día para prepararnos como siervos fieles. ¿Quién será, dice el Señor, quién será el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Cuando Jesús venga por segunda vez nos va a poner sobre todos sus bienes. Nos va a dar el reino que Él está preparando para nosotros. Dios quiera que podamos prepararnos, mis queridos hermanos. Dios quiera que podamos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Hay dos errores que el mayordomo insensato cometió. El primer error fue que dijo, haré lo que me da la gana mientras mi amo está fuera. Y hay veces que nosotros dividimos en nuestra mente nuestra vida en dos partes. La vida sin Dios, el trabajo, el fútbol, cuando voy a la casa de una amiga, la peluquería, la carnicería. Y la vida con Dios en la iglesia, cuando estoy con un hermano, cuando me conecto en Zoom, en un programa de la iglesia o en YouTube. Y no es así. La vida de Cristo impregna toda nuestra vida, impregna todo nuestro ser. Entonces, si voy a jugar al fútbol, voy a jugar al fútbol con Cristo. Si voy al trabajo, voy a trabajar con Cristo. Pero este mayordomo no. Este mayordomo pensó que como estaba lejos de su señor no lo iba a ver y empezó a hacer cosas que a su señor no le agradaban. Y a nosotros nos pasa igual. Pensamos que a veces estamos en la presencia de Jesús solo en la iglesia, solo mientras estamos orando, solo mientras tenemos una Biblia enfrente, pero la verdad es que Jesús está con nosotros en todo momento. Y a veces, por no ser conscientes de eso, ofendemos a Jesús en muchas maneras. Así que el primer error del mayordomo fue hacer lo que quería. Mis hermanos, el ser cristianos, el ser discípulos del Maestro, se trata de no hacer lo que queremos, sino de lo que Él quiere. En Mateo 16, versículo 24 dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, no haga lo que Él quiere,
sino que hagamos lo que Jesús quiere. El segundo error fue que dijo, me sobra tiempo para arreglar las cosas antes que venga el amo. Y cuando no se dio cuenta, su amo ya estaba allí. A veces podemos ver, no, sí, pero en algún momento va a venir. ¿Quién sabe cuándo va a venir Jesús? Y Jesús puede venir en cualquier momento. Si nosotros morimos, ahí ya vino Jesús, porque en la segunda venida resucitaremos para recibir nuestro premio, nuestro galardón, ya sea vida eterna o muerte eterna. Entonces, mis hermanos, necesitamos prepararnos y estar preparados cada día. Y la pregunta es, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Lunes 19 de octubre de 2020, o cuando sea que estés escuchando este mensaje, ¿cómo estás hoy? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Si no estás preparado o preparada, ¿te gustaría hoy prepararte? ¿Te gustaría hoy empezar a revisar las cosas que como mayordomo el Señor te dejó a cargo? Revisar lo que te dejó, la lista de instrucciones en la palabra y decir, a ver cómo me está yendo con esto, a ver si estoy haciendo lo que Dios me pide que esté haciendo, porque quiero que Él me encuentre haciendo su voluntad cuando venga, porque quiero que Él me dé el reino, quiero disfrutar con Él por la eternidad. ¿Será que hoy tendremos que clamarle al Señor como ayer y pedirle, Señor, ayúdanos a estar preparados para tu segunda venida? Ayúdanos a ser siervos y siervas fieles para tu gloria. Ayúdanos, Señor, para que te entreguemos nuestra voluntad cada día y nos cambies, nos transformes, porque hay cosas que todavía nos cuestan cambiar. ¿Te gustaría decirle eso al Señor? Y prepararnos para las maravillas que el Señor tiene preparadas para sus siervos fieles. Si te gustaría decir eso, vamos a orar juntos. Vamos a entregar nuestra vida a Dios. Dios sabe los problemas que tenés. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida, conoce tus luchas, pero así como las conoce, Él se conoce a sí mismo y sabe que Él es la solución para tus problemas, Él es la solución para tus luchas. Lo único que debes hacer es darle la oportunidad, es darle el lugar en tu vida para que Él se manifieste. Vamos a orar para eso. Querido Padre Celestial, gracias nuevamente por tu palabra, gracias por esta parábola. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por todo lo que nos das sin que merezcamos ninguna cosa. Bendícenos, Señor. Capacítanos y habilítanos para que seamos siervos y siervas fieles. Ayúdanos para que cada día entreguemos nuestra vida en tus manos, entreguemos nuestro corazón y nuestra voluntad en tus manos para que tú nos ayudes a ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Bendice cada uno de los pedidos que esta mañana se pusieron en el chat del programa. Bendice a cada hermano y hermana que nos está viendo, ahora en vivo y después en diferido. Y bendice, Señor, a cada persona que realmente se quiera preparar para que cuando tú vengas podamos estar presentes en las mansiones celestiales y vivir para siempre contigo en ese reino que estás preparando para compartirlo con nosotros. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, mañana, Dios mediante, nos estaremos viendo de nuevo en Desayunemos con el Señor para seguir con el libro de Lucas. Te espero mañana, 8:30 de la mañana. Que Dios te bendiga.